historia de Chile en la segunda mitad del siglo XX. El objetivo es identificar los principales gobiernos del periodo y destacar sus principales características. Como ya habíamos visto, los gobiernos radicales son tres: Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. Lo habíamos puntualizado en que el primer gobierno se va a concentrar en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, con Juan Antonio Ríos nos vamos a concentrar en el fin de la Segunda Guerra Mundial y el gobierno de Gabriel González Videla en el contexto de Guerra Fría. ¿Cuál es la intención de esto? Identificar más adelante cuáles son los cambios internos que hay en Chile a nivel político, social y sobre todo económico por influencia de los factores externos. En detalle, a grandes rasgos, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, su frase de campaña y su eje articulador de su gobierno es ese: gobernar es educar. La principal función e intención de su gobierno siempre fue fomentar la educación en Chile. Creó más de 500 escuelas. ¿Cuál es la función de esto? De que el pueblo chileno tenía que estar educado para así poder generar una buena producción, una buena economía, buenos políticos y obviamente buenos ciudadanos. Además de eso, tuvo que enfrentar los efectos del terremoto de Chillán de 1939 y por consecuencia de eso se creó la Corfo. Tal como tenemos ahí, es la Corporación de Fomento de la Producción, institución de gobierno que hasta el día de hoy funciona. Con Juan Antonio Ríos, a diferencia de su antecesor, su frase de campaña y su eje articulador de su gobierno fue gobernar es producir. La línea consecutiva es esa: primero educamos a nuestro pueblo, generamos industrias y empezamos a producir internamente en nuestro territorio. Recordemos que en esta época de Segunda Guerra Mundial había una recesión económica, por lo tanto los intercambios comerciales eran bastante precarios. ¿Qué es lo que buscaba Chile? Poder producir todo lo necesario dentro de nuestro propio territorio. Por lo tanto va a fomentar la industria a través de la Corfo que se había creado en el gobierno anterior. Dentro de los elementos más importantes tenemos a Gabriela Mistral. Obtiene el Premio Nobel de Literatura, el primer Premio Nobel de Chile. A nivel de relaciones diplomáticas, vamos a romper relaciones diplomáticas con el eje. Recordar que el eje, como lo dijimos en clase, es el ají: Alemania, Japón, Italia. Ojo con esto, vamos a romper relaciones diplomáticas con el eje, o sea, con los tres países, pero puntualmente a Japón se le va a declarar la guerra. La razón de esto, sumamente simple: teníamos vinculaciones comerciales e intereses comerciales con Estados Unidos. Estados Unidos en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, era enemigo de Japón. Por lo tanto, el enemigo de nuestro amigo, obviamente es nuestro enemigo. Por eso se le declara la guerra directamente a Japón. Gabriel González Videla tiene ciertas características importantes. Él va a concentrar los elementos del primer y segundo gobierno de los radicales para concretar todo un proceso de producción y educación de la población. Hay elementos característicos. Tenemos apoyado por el Partido Comunista, pero ojo, termina siendo anticomunista. Tal como lo habíamos señalado, se genera un avance en la industria nacional, muchas áreas de la producción. El modelo ICI en esta época estaba tratando de arraigarse, a pesar que después no va a funcionar. Importantísimo, muy importante en su gobierno, que se le da el voto en las elecciones presidenciales y parlamentarias a la mujer. Por lo tanto, luego de su gobierno, las mujeres van a poder elegir al próximo presidente de la República. Habíamos señalado que empieza con un apoyo del Partido Comunista y termina siendo anticomunista. Eso se va a llamar popularmente la ley maldita o ley de defensa permanente de la democracia. ¿Qué significa esto? Que va a declarar ilegal al Partido Comunista. Razones, y por eso lo señalábamos desde un principio: Chile va a tener relaciones comerciales, políticas, diplomáticas con otros países, en especial con Estados Unidos. Si Estados Unidos es un país característicamente neoliberal, obviamente Chile debe romper relaciones con el Partido Comunista, que es ideológicamente contrario con un sistema neoliberal. Luego de los gobiernos radicales, vamos a pasar al segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, el cual va a presentar diferencias sustanciales e importantes con su primer gobierno. En su primer gobierno lo habíamos destacado como una dictadura, un régimen autoritario, dictatorial, y obviamente incluso había pasado a llevar la Constitución.
En cambio, en este gobierno va a ser de carácter populista. Ahí tenemos una imagen en la cual aparece como una escoba. La razón de la escoba son dos. Uno, que se asocia popularmente a la búsqueda del voto femenino. Y segundo, que él buscaba barrer con lo que él llamaba la politiquería, o sea, las malas prácticas políticas. Esa fue básicamente su símbolo de campaña. Características generales. El modelo ISI, o modelo de industrialización por sustitución de importaciones, va a tener una crisis. Recordemos que el modelo ISI tenía dos etapas. La de la industria liviana, que funcionó, y la segunda etapa era la industria pesada, que lamentablemente no funcionó. El estado de bienestar, recordemos que es cuando el Estado se debe encargar del bienestar de la población. Ante la ausencia de recursos económicos, obviamente va a presentar una crisis interna el sistema y obviamente el estado de bienestar. La inflación, que habíamos dicho más de alguna vez, que es el aumento constante de los precios de los productos, va a ir aumentando. Por lo tanto, el costo de vida también va a ir aumentando. Esto es importante. Se va a transformar en un estado populista, entendiendo sumamente simple como un estado populista, como que trataba de dar en el gusto a todas las exigencias de la población. Recordemos la gran diferencia. El primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo va a ser de carácter autoritario. En cambio, su segundo gobierno va a ser, insisto, de carácter populista. Van a haber una diferencia sustancial incluso en la aplicación ideológica de los modelos económicos. Ley electoral de 1958, como dentro de sus obras importantes, la cédula de identidad única. Habíamos dicho que era de carácter populista, por lo tanto, el elemento diferenciador con los gobiernos radicales es ese: la derogación o la eliminación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, la que habíamos llamado la Ley Maldita, en la cual declaraba ilegal al Partido Comunista. Al mismo tiempo crea la CUT, que es la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, una organización o institución que aglomera a todos los trabajadores del territorio chileno. Ahí tenemos su líder más importante, Clotario Blest. En cuanto al aspecto económico, tenemos la inflación y el aumento de costo de vida, como ya lo habíamos señalado. Obviamente por efecto de lo que está pasando a nivel internacional, el contexto de Guerra Fría, la diferencia entre el ala socialista y el ala neoliberal, obviamente uno liderado por Rusia y otro liderado por Estados Unidos. Los problemas económicos, obviamente después de una segunda guerra, se van a ver presentes en Chile y lamentablemente no siempre se pudo llevar a cabo una solución práctica. Tenemos por eso la poca efectividad de la resolución de los problemas económicos. En algún momento se habló de la misión Kemmerer, que fue una asesoría económica a Estados Unidos para ver los problemas internos en Chile. En este caso y en este gobierno vamos a tener algo similar, que es la misión Kleinsack, que tal como tenemos ahí, que propone reducir el gasto público y liberalizar la economía. También señalamos que lamentablemente no tiene éxito. Para ir finalizando, algunos de los elementos centrales de su gobierno como características, tenemos ahí la creación del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Fíjense, permitió afrontar el desastre del terremoto de 1960, otro terremoto, otra crisis económica interna y obviamente otro rol importante por parte del Estado. La Corfo, como institución, siguió funcionando. De hecho, se ampliaron sus funciones y ahí tenemos una serie de empresas que están asociados. Como característica importante, se organiza el Mundial de Fútbol de 1962 en Chile. Más adelante vamos a ver el resto de los gobiernos para poder llegar finalmente a lo que es el golpe de Estado y el retorno a la democracia. Gracias.